En los próximos minutos vamos a conversar con Silvia Ligüera, directora de Nexolink Recursos Humanos. Cuando uno habla de Nexolink y habla de Silvia, habla de servicios profesionales a personas en su búsqueda de empleo. ¿Cómo está, Silvia? Muy bien, muchísimas gracias, Fernando, por aquí recibirme. Bienvenida. A ver, en determinados segmentos de candidatos, muchas de las personas que están participando de la Expo durante esta semana, ¿es importante tener un asesoramiento para la búsqueda de empleo y por qué? Bien, hoy en día creo que es algo necesario. Nos ha invitado este mercado de cambio a buscar nuevas formas y nuevos métodos de presentarnos ante la empresa, porque las mismas empresas están necesitando cosas nuevas, ¿no? El cambio ha invitado a que no solamente la persona tiene que estar preparada a nivel técnico y a nivel de formación o de experiencia, sino también el saber sortear otras situaciones. Y entonces los procesos de selección han ido cambiando también, y eso hace que cuando nos preparamos para buscar empleo sea un momento de abordar nuevos desafíos, no solamente hoy en día mandar un currículum y hacer una entrevista o un encuentro de unos minutos, sino realmente mostrar nuestras capacidades, saber identificar qué es lo que está necesitando la empresa o el puesto para ver qué de nosotros conviene más o es más relevante destacar en esos momentos de entrevista. Sí. Entonces, creo que todo esto, el nivel de competencia que se está presentando actualmente en el mercado, porque bueno, hay una gran cantidad de personas que están en búsqueda. Si bien en estos días se ha escuchado la noticia de que se está reactivando el mercado laboral y eso es muy positivo, sigue habiendo un gran número de personas que buscan empleo y bueno, para ser el candidato adecuado hay que prepararse, ¿no? Bien. Entonces, y ahí estamos hablando de ejecutivos y no ejecutivos. Totalmente, totalmente. Creo que yo, hoy en día, lo que siempre hablo con las personas es que vos podés tener un currículum excelente y una gran experiencia, pero nadie nos prepara cómo buscar empleo muchas veces, ¿no? Salimos del nivel universitario y con nuestro título y nuestras ganas de comenzar, y cómo empezamos, ¿no? Hay tantas consultoras interesantes donde podemos postularnos, tantas empresas, tantas ofertas diferentes. Dos empresas en el mismo sector y haciendo lo mismo no ofrecen lo mismo. Entonces, ¿cómo sé yo como candidato qué elegir? También es importante. Y hay elementos que se pueden tomar o leer de ese mercado, sí, para poder uno tomar la decisión de encontrar empleo y de qué tipo de empleo encontrar. Esto del empleo soñado, ¿no? Entonces, no solamente la empresa nos elige, uno también elige. No es un tema de buscar de manera pasiva, sino de elegir dónde quiero entrar, dónde quiero trabajar, dónde quiero aprender y permanecer en el tiempo, ¿no? Dónde quiero volcar ese conocimiento para el que me forcé y me vengo dedicando y tengo ahora la oportunidad para lo que me preparé. Para lo que me preparé. Entonces, muchas veces porque nosotros elegimos mal, yo creo también es que a veces no coincide lo que encontramos en el espacio de trabajo con lo que uno buscaba. Claro. Y ahí vienen las frustraciones, vienen las sensaciones de que quizás es uno el tema o el responsabilizar a la empresa. Y sin embargo, son realidades distintas, la persona y la empresa, que buscan cubrir determinadas necesidades ambas partes y que en eso de la búsqueda laboral y de la búsqueda del candidato ideal se encuentran y deben coincidir. Ahí está la etapa de la entrevista, que es el escenario en el que se encuentran para conocerse, ver si coinciden o no, si hay afinidades. Y no tiene que ver solamente a reducirse a un currículum, a una profesión o un título o a una historia de experiencias. Hay mucho más ahí que se pone en juego. Hay un escenario de compatibilidad de clima con características soft skill de la persona, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se ponen en juego al momento de elegir incorporar a una persona al equipo desde la empresa o de uno como candidato decidir si se suma a un proyecto de una empresa. Bien. Entonces, eso merece preparación y bueno, para eso está Nexolink, para poder orientar en este proceso, ¿no?, de búsqueda. Ahora vamos a ver, a bajar un poco el nivel de detalle de cuáles son esos servicios y cómo están orientados. Pero una cosa como para el inicio. Está orientado tanto, ya hablábamos, perfiles de diversos, no solamente profesionales o altos ejecutivos. Personas que se van a presentar a una entrevista laboral, en empresas, pero también en consultoras, ¿verdad? Totalmente. El servicio de Nexolink hoy en día apunta a 3 tipos de situaciones de búsqueda. Para ir dando como planteando un escenario. Sí. Uno puede estar en situación de búsqueda porque acaba de quedarse sin empleo,
y venía trabajando y está desconectado del cómo buscar. Uno puede estar buscando empleo en actividad de búsqueda porque está trabajando en un espacio de trabajo y lo que quiere es un cambio. Entonces ahí no hay una reinserción laboral, sino una movilidad, ¿no? De un proyecto actual a un nuevo proyecto, buscando cubrir nuevas necesidades que por lo general uno tiene en su proyección laboral o profesional. Y también hay casos en los que se puede orientar en inserción laboral a una persona que está buscando cambiar dentro de la misma empresa. Porque hay una orientación educativa laboral de cómo generar o promover un cambio, un ascenso o un apostar a una movilidad dentro de la empresa. Por ejemplo, hay un llamado interno y se puede contratar a una persona de manera externa o considerar a alguien del equipo, y para eso también me postulo. Vuelvo a mandar mi currículum dentro de la empresa. Sí. Y que me tomen en cuenta también implica identificar necesidades de la empresa para ese puesto. Y entonces ahí es cuando la persona también se puede preparar para la inserción, para la contratación en ese nuevo puesto. Bien. O sea, son 3 escenarios en los que se puede orientar a la persona. Ok, hago un corte ahí porque me planteaste un tema que me parece que está bueno considerarlo. Alguien que trabaja dentro de una organización, de repente hace algunos años que está allí y surge un llamado interno. Vos lo que estás queriendo de alguna forma transmitir es que esa persona tiene que estar preparada porque por más que esté dentro de la organización, puede no conocer todas las facetas de la organización y de ese proceso de selección. Juega con ventaja porque conoce la interna, conoce una cultura, pero tiene que saber cómo presentarte para ser competente. Tiene que saber cómo presentarse para ser competente con cualquier candidato externo que también se presente al proceso. Porque el proceso va a ser transparente y va a competir con personas que también están trabajando fuera de esa empresa y que pueden estar igual o más calificadas. Entonces, la forma de ser competente para un puesto es indistinta de si estoy adentro de una empresa o afuera. Yo tengo que saber identificar ese puesto y qué demanda y qué competencias van a ser las más convenientes, mostrar, destacar o actualizarle a la empresa que hoy yo ya tengo para competir para ese nuevo puesto. Muchas veces pasa que estamos dentro de la empresa y nos formamos en una carrera o nos hemos recibido y la misma empresa no está al tanto de que yo hoy en día tengo una nueva profesión. Entonces estoy en cero en ese sentido. Tengo que presentarme como desde cero a ese nuevo puesto dentro de la empresa. Esto también sucede. Y hay veces que la persona no sabe, no tiene herramientas a cómo le cambio el perfil a la empresa que ya me conoce desde un lugar también, ¿no? Es una situación muy particular. Estuve en puestos de atención al cliente y hoy ya me quiero postular para el área de recursos humanos. ¿Cómo logro que la empresa también haga ese cambio de identificarme en un perfil y crearme competente para formar parte de otro sector de la empresa? Eso puede suceder. De hecho, hay personas que terminan renunciando a la empresa porque no logran esa movilidad interna y entonces buscan ese nuevo puesto fuera de la empresa. Es una lástima, ¿no? Porque la empresa muchas veces pierde un buen recurso. Entonces, esto también sucede, es muy poco común y por eso yo siempre lo cuento y lo aclaro, que es parte de estas 3 escenarios, ¿no? En los que uno se puede encontrar, ¿no? Bien, o sea, viene a ser como, formo parte, conozco el equipo, conozco los jugadores, pero ahora me están pidiendo jugar una disciplina distinta y para esa disciplina tengo que estar preparado. Sí, y hay ventajas y desventajas del que ya me conozcan también. Entonces, ¿cómo defiendo que sí sigo siendo igual aún el candidato adecuado para ese puesto? Bien. Si te parece bien, vamos como por partes y vamos ahí desglosando un poco cuáles son las diferentes asesorías. ¿Qué es la asesoría en inserción laboral específicamente? Es brindar herramientas para que la persona sepa identificar cuáles son sus oportunidades en el mercado, cuáles son sus competencias, sus fortalezas, para presentarse ante las distintas oportunidades que le ofrezca el mercado de vacantes laborales y darle herramientas para que aumente su potencialidad de empleo o su empleabilidad, como le llamamos, ¿no? Bien. A través de distintas herramientas se trabaja en un proceso integral para que la persona identifique cuál es su forma o su fórmula para volver a conseguir empleo, un empleo nuevo o una movilidad de una empresa a la otra. Bien. Y ahora nos metemos en un tema que es urticante, que es el tema del currículum, y donde la mayor parte de los candidatos dicen, che, esto que estaré haciendo estará bien, le pongo la foto, no le pongo la foto, le pongo la fecha de nacimiento, no le pongo la fecha de nacimiento, 10 hojas,
Uno cuando tiene que elaborar un currículum se enfrenta a un sinnúmero de preguntas que no tienen respuesta, porque creo que cada empresa tiene las particularidades y cada selector, cada uno de ustedes que están muchas veces del otro lado, tienen una impronta diferente. Entonces, vos ahí lo que brindás es un asesoramiento en esa elaboración de un currículum que pegue, digamos, como dirían los chilenos. Sí, exactamente, pero no va tan enfocado en lo que esperan las empresas muchas veces, porque todas las empresas son distintas y esperan algo diferente, sino que parte de una observación de la persona y su perfil. Y desde ahí, cómo presentarse. Por eso cada currículum es único, y esa es la idea, en realidad, ¿no? Cada currículum te presenta en tu abanico de competencias y de fortalezas, incluso el proceso para la reinserción laboral que yo realizo implica establecer un formato de currículum base, pero darle la herramienta a la persona para que entienda en qué momento y bajo qué situaciones ese currículum tiene que estar sujeto a modificaciones, ¿no? Acá hay un currículum estándar que es el que me representa, que es el que define claramente mi perfil, pero luego según el puesto o según la empresa o según el sector al que me estoy postulando, va a haber oportunidad de destacar unas u otras competencias, ¿no? O herramientas que hoy tengo. Entonces, el cómo hacer esa identificación, ese cruce de lo que el mercado está necesitando y lo que yo tengo para ofrecer, es en lo que yo apoyo a la persona y le enseño cómo hacerlo. Bien. Es leer un poco sus propias competencias, que es algo muy difícil. Sí. Es muy fácil opinar de las competencias de un par, de un compañero, criticar en el buen sentido, y de repente a veces no sabemos bien cuáles son nuestras capacidades, ¿no? A mí me dicen, por ejemplo, vos tenés muy buena capacidad para hablar o de comunicación, y yo realmente no lo identifiqué por muchos años, esa competencia, hasta que quizás otros no lo empiezan a hacer notar. Entonces, hay un ida y vuelta en ese proceso de reconocimiento de nuestras capacidades que se hace con la persona. Es una instancia que lo moviliza muchas veces, que lo hace descubrir facetas o características que no identificaba que tenía. Hay una reconstrucción hasta de su autoestima, porque el proceso de búsqueda en muchas oportunidades genera una sensibilización por parte de la persona, un desgaste, un esperar, un mover ansiedades y sensaciones que muchas veces empiezan a combatir un poco con lo que nuestra visión de nosotros mismos, ¿no? Empezamos a dudar de qué tantas competencias se erosiona tenemos. esa mirada que uno puede tener sobre uno mismo en la medida en la cual transcurre el tiempo y no encuentra trabajo, o hay otras circunstancias como hoy, por ejemplo. Sí, al punto de distorsionarse, muchísimo. He identificado personas que tienen increíbles capacidades para lo que están buscando, y realmente cuando repasamos el qué te ha pasado, que es parte de lo que comenzamos en la conversación, claramente en la entrevista demuestran no logran demostrar sus competencias, sus habilidades, porque los nervios le ganan, porque la inseguridad lo supera, y en realidad en un proceso de selección no te vamos a descartar porque te veamos nervioso. Pero el hecho es cuando no sabes gestionar esos nervios y te limitan para poderte dar a conocer. Claramente. Entonces, sí, hay 10 minutos de entrevista y muchas veces el candidato pierde la entrevista porque está condicionado por todo ese estado emocional, ¿no? Entonces, el hacer el proceso de reidentificación de tus competencias, de tus habilidades, hace que uno resignifique también qué lugar tiene como profesional o como estudiante en formación o como futuro trabajador, y qué fortalezas entonces van a ser las con las que va a poder defenderse y mostrarse al momento de una entrevista. Bien. Y luego la entrevista cambia, ¿no? Porque cuando uno va seguro cambia. Ahora nos metemos de lleno en una entrevista. Con respecto al currículum, entonces sería un currículum no para, sino desde el candidato, persona. No para la empresa. Exactamente. Y en después definitiva, la empresa lo lee y te elige o no te elige, ¿no? Porque no es que el currículum sea perfecto y lo van a elegir todas las empresas. Entonces tiene que ser desde uno, porque el currículum muestra lo que es uno. Sí. Entonces tiene que surgir desde. Bien. Ahora, Silvia, ahí viene la parte, vos mencionaste, y por eso hice un parate, un aspecto muy importante, y creo que coincidirás conmigo del proceso de elección laboral, que tiene que ver con uno envía decenas, a veces cientos de currículum, hasta que una empresa te llaman, y te llaman para la entrevista. La entrevista es como el proceso, yo creo que más crucial para el candidato.
tal vez no sé si es el más importante para la empresa, pero sí es el más importante para el candidato, tal vez más importante que la inserción. Sí. ¿Cómo trabajás ahí digamos, cómo acompañás ahí en esa preparación para ese momento que te invaden los nervios, te invaden un montón de cosas encontradas, ¿no? Bien. La entrevista puede ser una instancia de preguntas muy particulares, porque no hay un librito de preguntas, ¿no? Si bien hay preguntas más comunes y menos comunes, que todos hemos tenido oportunidad de experimentar, no hay forma de prepararte en un roleplay de preguntas y respuestas ensayadas y armadas o estructuradas. Entonces, yo lo que trabajo con la persona es prepararse en cómo saber leer la empresa o el rol o el puesto al que va a estar desarrollándose o a través del cual se va a estar incorporando ese equipo de trabajo, para identificar cuáles son las habilidades y competencias que debería tener ese puesto en esa empresa y en ese sector, y entonces esos 10 minutos de entrevista lograr ponerlos sobre la mesa, lograr mostrarlos, ¿no? Porque muchas veces en la entrevista lo que sucede es que uno se va de esos 10 minutos de entrevista teniendo las competencias adecuadas para el puesto, pero no supo gestionar el tiempo, administrar, ser asertivo en qué destaco más o menos de mí, y pierdo el tiempo, pierdo esa oportunidad, esos 5 minutos de fama, como yo le digo. Sí. Entonces, la clave es hacer una preparación de la entrevista, pero no es me preparo de manera ensayada con preguntas y respuestas. No hay un libreto. Yo no creo en las preguntas y respuestas ensayadas, Sí. y tú que me conoces ya viste que va por ese lado. Sí. Porque va más allá de eso. Si uno sabe en la instancia en la que va a encontrarse, si sabe a qué se dedica la empresa con la que voy a conocerme, se trata de, bueno, ¿qué elementos tengo yo que sé que le van a interesar a ellos conocer de mí para este puesto? Ese puesto específico. Si yo tuviera, el otro ejercicio que yo les hago siempre es, si yo tuviera que elegir ese puesto para esa empresa, ¿yo qué le exigiría a esa persona que va a cumplir ese puesto? En una empresa como X. Bien. Que es de un sector específico, ¿no? No es lo mismo una empresa del sector de comunicaciones que del sector de salud. En el mismo puesto hay características que son distintas. Si yo tuviera que encargarme de seleccionar ese puesto, ¿qué le exigiría? ¿Cómo tendría que ser esa persona? ¿Qué características? ¿Qué personalidad? Cuando empezamos a hacer esos ejercicios, la persona adquiere herramientas de cómo evaluar. Claro. ¿Cómo va a ser la coincidencia de la persona, de la cultura, de la personalidad del candidato a elegir por parte de esa empresa? Entonces, bueno, cuando voy a la entrevista ya sé qué tipo de persona o de competencias, de soft skills inclusive, no solamente técnicas, esa empresa necesita, ¿no? Si es un rol de atención al cliente para el sector salud, seguramente yo tenga que mostrarme en la entrevista como una persona con determinados niveles de empatía, ¿no? Que no quiere decir que no los tenga cuando me presenté con la empresa de tecnologías o de telecomunicaciones, pero quizás allí en ese momento y en esos 10 minutos fue más oportuno, de hecho, mostrar mi capacidad de innovación, por ejemplo, ¿no? No es que yo no sea una o la otra, sino de mí en espejo que tengo entonces para ese puesto. Es un ejercicio anterior a las preguntas y las respuestas. Entonces, de esta forma, no importa las preguntas que te hagan, tú al haber entendido y estudiado realmente la propuesta y haber estudiado qué tenías tú para ofrecer, no va a haber una experiencia de entrevista negativa. Puede ser que luego seas o no el candidato que se busca, pero seguramente estás más cerca de ser competente a lo que están esperando, ¿no? Conocer de ti. En realidad, y a modo de cierre de tu respuesta, la instancia de entrevista es una instancia relacional más, como cualquier otra instancia. Acá venimos a conocernos y a ver si podemos trabajar juntos. Sí, claramente. Si empatizamos en ese convivir luego en el día a día, porque tu currículum ya me dijo que tú tenés lo técnico y la experiencia suficiente. Entonces es una entrevista que vengo a conocer de ti. Claramente. Es eso. ¿Y hay una instancia relacional previa que puede denominarse o aproximarse, que es el tema de las redes sociales? Porque vos también ayudás a que las personas, los perfiles, sobre todo en la red más profesional de búsqueda de empleo y la más continua, estén bien parados, digamos. Hay una instancia relacional de alguna manera, cuando las empresas recurren a las redes o cuando ven un candidato que se postula por LinkedIn, ¿te puede dar una pauta de por dónde ir? Sí, porque hay un comportamiento, en las redes sociales hay un comportamiento de la persona, una forma de comunicarse, una forma de presentarse y de relatar su presentación, sobre todo en LinkedIn, de invitar a que el otro interactúe, a que nos pregunte o generar conversación. Lo hacemos mucho los reclutadores, generamos conversación, muchas veces de manera casual, para saber si
de repente estamos buscando un perfil comercial, cómo aborda o cómo rompe el hielo, o qué mecanismos de networking utiliza, y en realidad lo que estamos generando es algo casual y capaz que estamos haciendo una selección sin que la persona lo sepa, ¿no? Y el día de mañana poderla considerar para algún proceso. Las redes sociales hoy en día nos permiten estar en una vitrina que cuando hablamos de LinkedIn es una vitrina profesional, y eso es algo maravilloso. Entonces, networking en LinkedIn es fundamental, y no solamente estar allí como un currículum estático en una plataforma, ¿no? Así que yo invito a que sí, que tratemos de relacionarnos, de interactuar, porque es una instancia relacional también, las redes sociales. Bien, y como para darle cierre a todo ese proceso, pues en definitiva como que acompañás al candidato en todas las aristas de un proceso de preparación para ese futuro empleo. ¿Qué pasa con el tema de coaching? Que uno escucha coaching para todos lados, pero hay un coaching individual, hay un coaching grupal. ¿Cómo desde ese lugar los preparás? Bien, el coaching hoy en día lo estamos haciendo de forma individual o grupal, y también lo estamos haciendo a personas o a empresas. Es coaching ontológico. Okay. En el equipo de Nexolink tenemos 2 profesionales especializados en coaching, y hemos dado talleres dentro de instituciones educativas a equipos de trabajo o empresas que de repente necesitan gestionar determinadas habilidades específicas, como preparación para la venta, o preparación para la gestión de objeciones con el cliente, o preparación para atención al cliente, dependiendo de la necesidad de la empresa o de la persona. Se identifican determinado tipo de competencias en el grupo o en la persona, y entonces se lo lleva en un proceso de capacitación para fortalecer herramientas, ¿no? Eso hoy en día lo está haciendo, tengo 2 profesionales en el equipo que lo están haciendo. Bien. Y bueno, lo hacemos para empresas, a personas y a empresas educativas a través de cursos específicos. Diríamos que en temas de asesoramiento laboral es 360 el acompañamiento. Es 360. Nexolink tiene hoy en día 2 frentes, la persona y la empresa. A la empresa le da soluciones en recursos humanos, coaching ontológico y servicios en general, reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo, y a la persona orientación educativa laboral para la inserción. ¿Dónde te encuentran, Silvia? En redes sociales, en Instagram como Nexolink, Nexolink RRHH. Bien. En LinkedIn, Nexolink, y en Facebook, Nexolink RRHH también. Perfecto, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Nos acompañó Silvia Ligüera, directora de Nexolink Recursos Humanos, Nexolink RRHH. Renovamos Expoempleo, renovamos tu experiencia de buscar trabajo.